Buenos días a todos y todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 493, correspondiente al día 14 de julio de 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 5 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de una vecina de la ciudad de Formosa, María, de 56 años, un vecino de El Colorado, Justo, de 72 años, un vecino de Pirané, Miguel, de 40 años, un vecino de la comunidad de La Primavera, Rosendo, de 71 años, y una vecina de Ingeniero Juárez, Lía, de 47 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 6.145 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 479 de ellos resultados positivos a coronavirus, con un índice de positividad del 7.8%, en personas de entre 1 año y 92 años de edad, correspondiendo estos casos positivos a Ciudad de Formosa, 136, Las Lomitas, 64, Laguna Nainec, 34, Misión Tacagle, 27, Palo Santo, 21, Pozo del Tigre, 20, Pozo de Masa, 19. 17 casos en Pirané y El Colorado. Laguna Blanca, 15. Clorinda, 14. Ibarreta, 13. General Mansilla, 10. Colonia Pastoril, 8. El Espinillo, 7. 6 casos en Comandante Fontana y Posta Cambio Salazar. 4 casos en El Potrillo, en Villa 213 y en Potrero de los Caballos. 3 casos en Ingeniero Juárez, Portón Negro y General Güemes. 2 casos se verificaron en Villafañe, Loma Cenés, Riacho G, Estanislao del Campo, La Primavera y Misión Laixí. Y 1 caso en Herradura, Gran Guardia, San Martín 2, Siete Palmas, Subteniente Perín, Laguna Yema, Fortín Lugones, Juan G. Bazán, Pozo Molina y Pozo del Mortero. Se han verificado a su vez el ingreso de 2 casos positivos desde otras jurisdicciones. En este caso, ambos casos son de la provincia del Chaco. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 324 pacientes recuperados, que corresponden a las siguientes localidades: Formosa, Las Lomitas, Laguna Blanca, Ibarreta, Misión Laixí, Pirané, Clorinda, El Colorado, Fontana, Misión Tacaglé, Pozo de Masa, Laguna Nainec, Pozo del Tigre, San Martín 2, General Mansilla, Lote 8, General Güemes, Riacho G, Tres Pozos, Villafañe, Ingeniero Juárez, Fortín Cabo Primero Lugones, Laguna Yema, Espinillo, María Cristina, Herradura, Palo Santo, La Bomba, Mojón de Fierro, La Pantalla, Juan G. Bazán y Misión Pozo Yacaré. El detalle de las altas
En cada una de estas localidades lo encontrarán en el parte respectivo que será publicado al finalizar esta conferencia de prensa en las redes oficiales de gobierno de Formosa. 4. Los datos acumulados de la provincia el día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 52.725. Total de pacientes recuperados, 46.998. Casos activos, 4.756. Fallecimientos por coronavirus, 936. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 35. Cantidad de test realizados a la fecha, 784.517, con una positividad acumulada del 6.72%. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 723. Ingresos a la provincia, 259 vehículos y 539 personas. Control en la vía pública, 13.506 personas y 5.907 vehículos. Infracciones. 3 vehículos y 42 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Ingresos irregulares judicializados, 2. 6. Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que ayer fueron vacunadas las clases 1998 a 2003, residentes en las localidades de El Angelito, Mariano Boedo, San Hilario, Presidente Irigoyen, Colonia Ituzaingó, Pastoril, Colonia Dalmacia, Mojón de Fierro, Boca Riacho Pilagás, Herradura, Tatané, Banco Payaguá, Villa Escolar, kilómetro 100, kilómetro 128, General Mansilla, Misión Laixí, Yataí, Tres Mojones y El Esterito. En el día de hoy se están vacunando a las personas de las clases 1998 a 2003, residentes en las localidades de Pirané, El Corralito, Estero Patiño, Loma Cenés, La Disciplina, El Palmar, Pilagá Tercero, Colonia La Loma, Palo Santo, Potrero Norte, El Coatí, Colonia El Progreso, Los Matacos, Gran Guardia y Loma El Quebranto. Recordamos que mañana jueves 15 de julio estarán recibiendo la vacuna las clases 1998 a 2003, residentes en las localidades de El Colorado, Colonia El Alba, Colonia Pampa Villanueva, Villa 213, Bañadero, Campo Jardi, La Sirena, Mayor Edmundo Villafañe, kilómetro 142, Navegación Río Bermejo, Colonia El Olvido, Colonia El Rincón y General Victorica. 7. Comprovincianos. En el día de ayer hemos completado la convocatoria a la vacunación de la población objetivo en el departamento Laixí. Asimismo, en el día de hoy y mañana haremos lo propio en el departamento Patiño, en tanto que el lunes, martes y miércoles de la semana que viene completaremos la convocatoria en el departamento Pirané. El acelerado ritmo de vacunación y el cumplimiento de las medidas sanitarias son hoy las herramientas más importantes que tenemos para enfrentar el virus. Esta es una lucha que debemos enfrentar unidos, organizados y de manera solidaria. El único enemigo que tenemos es el virus y por ello no existe margen para conductas negacionistas, mezquinas o irresponsables. Más unidos que nunca, más firmes que nunca,
En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 493 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. En realidad, en este momento estamos desarrollando la campaña de vacunación en el departamento Pirané y completaremos luego el de Patiño. En definitiva, lo cierto es que estamos completando la vacunación de toda la población provincial mayor de 18 años del interior de la provincia. Nos resta avanzar en la medida en que tengamos las vacunas en la población de la ciudad capital. Este es el compromiso. El compromiso que se sustenta en la responsabilidad individual de cada uno de nosotros en el cumplimiento de las medidas sanitarias y también en la responsabilidad colectiva de que juntos podamos cuidarnos para salir juntos de esta situación. Lo importante de ello es que la vacunación hoy es un acto de amor, tanto de quienes están trabajando para dar la vacuna a sus comprovincianos, como también de todos nosotros que ponemos el brazo para recibir la dosis que nos corresponde. Entonces, ese acto voluntario de ser vacunados es un acto que inmediatamente se traduce en un acto de responsabilidad cívica y también de un alto grado de altruismo. ¿Y ello por qué? Porque somos familia. Y como tal, nos cuidamos para cuidar a quienes amamos. Y como familia que somos, que habitamos este hogar común, que es la provincia de Formosa, nos importa mucho el estado de nuestros comprovincianos que en este momento están cursando la enfermedad. Con esta información necesaria, cercana, sensible, por cierto, nuestro compañero de trabajo, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Emilio Vivolini. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, entre las personas que hoy podríamos decir que están en terapia intensiva son el número de 124 distribuidas en los hospitales de acá de Formosa Ciudad y de la localidad de Clorinda. Hasta ahora no hay ninguna otra terapia intensiva utilizada fuera de estos dos lugares. ¿Por qué? Porque se prefiere concentrar el trabajo, la disponibilidad obviamente del contar con el hospital monovalente. Como hay disponibilidad de camas, por lo tanto se prefiere que sean trasladados a aquellos pacientes que están con necesidad de terapia, sean trasladados hasta aquí y sean evaluados y atendidos en ese hospital o si es necesario por otros motivos, por ejemplo, Hospital de la Madre y Niño, si fuese una embarazada, por ejemplo, va también ahí. Pero eso por las características y la disponibilidad, obviamente, de ese hospital. Por lo tanto, los 124 personas, que son los casos más graves, algunos críticos, algunos moderados, pero que están en una situación que necesita terapia intensiva, así que son 124. Como verán, más o menos nos seguimos manteniendo estable en el mismo rango de pacientes. Por más que aumentó los casos en el interior, nos estamos manteniendo relativamente manejando con ese número. Así que habrá que ir viendo el transcurso de este tiempo, a ver cómo nos seguimos manteniendo. Pero así como estamos viendo, probablemente nos mantengamos en ese rango. No hubo un descenso porque justamente el aumento de casos en el interior ha permitido o mantiene este número de pacientes en terapia. Gracias. Muchas gracias, doctor. En este tema de transitar juntos una pandemia, es importante que conozcamos en detalle cuál es la situación epidemiológica para que juntos podamos ir evaluándola. Para de esa manera darnos cuenta, por un lado, qué importante que es la responsabilidad
individual de cada uno de nosotros en el cumplimiento de las medidas sanitarias para de esa manera trabajar en superar esta situación. Y también, por el otro lado, qué importante que son las acciones políticas de un Estado nacional y provincial presente en la más formidable campaña de vacunación que tenga conocimiento la historia sanitaria argentina y de nuestra provincia. Por eso, con una información bien orientada a conocer en detalle estos aspectos, nuestro compañero de trabajo, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno. Doctor. Buenos días, formoseñas, formoseños. Como todos los días en los partes, tratamos de actualizar la información, darle las novedades. Lógicamente siempre estamos insistiendo para que todos tomemos conciencia de la responsabilidad que nos cabe a nivel individual en el cuidado personal y en el cuidado del otro, en el trabajo que se está haciendo desmesuradamente, fundamentalmente en este momento, en una carrera, es una carrera contra el virus. Lógicamente que siempre hablamos, corremos con cierta desventaja, porque el virus se transmite tan rápidamente, y ojalá la vacuna también sea así. Por otro lado, el virus no respeta personas, de niños, adultos, sexo, de edad, sexo hombre o mujer, cualquier pensamiento, ideología o religión, etc. El virus abarca a todos. Sin embargo, con la vacuna corremos desventaja, decimos por qué. Bueno, en principio la vacuna está habilitada y autorizada para personas que son mayores de 18 años. Entonces ya tenemos una franja de edades que todavía se están haciendo las pruebas respectivas para dar las autorizaciones al resto de las vacunas. Y por otro lado también hay muchas personas que están dentro de la población objetivo, que son mayores de 18 años, que no acceden a la vacunación. No entendemos cuál es el motivo, seguramente alguna creencia, algún pensamiento, pero la demostración es que realmente una dosis de vacuna, y esto lo confirmó recientemente la ministra de Salud de Nación, con una sola dosis ya estamos alcanzando prácticamente el 80% de inmunidad. La segunda dosis es el refuerzo para llegar a más del 90%. Y estos resultados también se ven con respecto fundamentalmente a lo que la vacuna implica, que es disminuir la cantidad de hospitalizaciones o de formas graves, como recién comentaba el doctor Vivolini, las formas moderadas o graves, la necesidad de internación, terapia intensiva, medicamentos, etcétera, que se pueden aplicar en este momento, y la necesidad de utilizar un respirador, la asistencia respiratoria mecánica, y la consecuencia que puede sobrevenir a esta situación tan grave que es la muerte. Entonces la vacuna está destinada fundamentalmente a prevenir las formas graves y la muerte. Y esto lo hemos visto realmente en forma personal, a nivel de la experiencia provincial que estamos teniendo, donde se alcanzó un nivel de vacunación importante, como es la ciudad de Clorinda, y que han ido disminuyendo la cantidad de fallecidos. Actualmente también, muy lentamente, lo estamos viendo en la ciudad capital. Lamentablemente, en el día de hoy, fíjense, de 4 fallecidos, 1 de capital y 3 son del interior. Y esa es la preocupación que también estamos viendo en muchas localidades del interior con un aumento de casos. Hablando un poco de la generalidad de los casos que están ocurriendo diariamente y hasta ahora con respecto al informe que da Nación online, o sea que está actualizado a minutos, el día de ayer se confirmaron 20.023 casos nuevos con 387 fallecidos. Este es un número alto. Realmente es un número alto comparativamente a lo que se había experimentado ya a fines del año pasado. Se llegó a tener más de 30.000 casos, pero seguimos hablando de 387 muertos por día en toda la República Argentina. Y el total de casos confirmados que lleva esta pandemia en total son 4.682.960, con 99.640 fallecidos. El total de casos activos en la República Argentina son 268.727 casos. Los testeos que se han hecho ayer, porque recordemos que es fundamental que para hacer el diagnóstico es necesario hacer el testeo. Y para eso, lógicamente, que está la accesibilidad
a que las personas puedan realizarse este estudio en forma gratuita, en cualquier lugar geográfico. Y esto nos demuestra, por un lado, el día de ayer se hicieron 105.693 test en toda la República Argentina. Y hoy comentamos lo que se hizo acá en Formosa solo, que somos el 1% prácticamente de la población, 6.145, aquí únicamente acá en Formosa. Eso nos habla de la cantidad de testeos que se están haciendo comparativamente con respecto al resto de las provincias. Y con respecto a la cantidad de totales también, ya superamos la cantidad de testeos de 1 por habitante. O sea, tenemos más de 700.000 y pico, decía el informe reciente. Tenemos más de un testeo por habitante, siendo que el total de testeos en el país de lo que va la pandemia son 17.804.872 para 45 millones de personas. Estábamos hablando que en la República Argentina se ha testeado 1/3 de la población. Nosotros ya superamos el 100% de la población. Y esto nos habla justamente del esfuerzo que está haciendo la provincia en poder contener y mitigar esta pandemia. Por otro lado, quería compartir con ustedes un mapa que es bastante gráfico, publicado también en no sé si se va a poder entender, pero la idea es ver la línea oblicua, nos muestra el peor de las situaciones. Cuando uno se acerca a esa línea oblicua, está en una peor situación. Cuando se acerca más a la línea de base, está en una mejor situación con respecto a la evolución de la pandemia. El gráfico nos muestra algunos países, sobre todo Estados Unidos, Alemania, países Brasil, y la línea roja es la Argentina, cómo ha evolucionado la pandemia desde marzo del año 2020. Entonces vemos que en principio teníamos una línea que ascendía directamente, muy pegada a la línea oblicua, y después nos vamos separando durante los meses de 2020, vamos bajando la cantidad de casos más graves, volvemos a subir otra vez y en este momento la Argentina está disminuyendo esta cantidad de casos de 20.000 que está reportando diariamente. Esto es algo muy dinámico, esto es algo que ha conseguido Alemania rápidamente y esto también se debe, y quiero resaltar otra vez, a la cantidad de vacunados que está teniendo gran parte de los países europeos, como Alemania, Estados Unidos, que tienen una cantidad importante de vacunados. Brasil, por otro lado, está con una situación más riesgosa que la Argentina porque se acerca más a la línea superior. Esto es para mostrar, y son gráficos que nos van demostrando cómo va evolucionando la pandemia y el impacto que está teniendo la vacunación. Lamentablemente decimos que muchos países que han concentrado las vacunas, que tienen más del 70% de la población vacunada, hay otros países que tienen el 1%. Y lógicamente en un mundo globalizado, si no alcanzamos una vacunación general para todos, esos lugares donde hay poca cantidad de vacunados también van a seguir perpetuando o manteniendo la circulación viral. Entonces ponen en riesgo las nuevas variantes aunque las personas estén vacunadas. Entonces volvemos a resaltar la importancia de que pueda haber una accesibilidad a la vacuna en todo el mundo. Con respecto a la Argentina, ¿cuántos vacunados se tienen actualizado a esta fecha al día de hoy? En total se han recibido más de 30 millones de vacunas, 30 millones, y es uno de los países que más cantidad de vacunas, estamos entre los 10 o 12 países con más cantidad de vacunas recibidas, se han distribuido 28 millones y pico y estamos con una dosis administrada de más de 25 millones en la República Argentina. Eso nos implica que al menos con una sola dosis de vacuna ya el 45% de la población de la Argentina ha recibido por lo menos una dosis de las vacunas que se están aplicando. Vacunados con una dosis sola son 34% y con las dos dosis el 11.27%. Esta es la carrera que estamos teniendo contra el tiempo y contra el virus para lograr la mayor cantidad de vacunados posibles. En personas de más de 60 años ya en Argentina tiene el 59% de vacunados. En las personas con factores de riesgo mayores de 18 años, entre 18 y 59, el 59% también. En personal de salud más del 99% y otros personal estratégicos el 88%.
Esto también es un gráfico que muestra un poco en cada cuadro las provincias argentinas y el porcentaje de vacunados con una sola dosis, donde vemos que nosotros estamos teniendo a la fecha un 46% de vacunados, con 333.784 dosis aplicadas. Este es el número hasta ayer a la tarde, hoy ya habrá aumentado en el transcurso de la mañana, 333.784 dosis aplicadas, lo que implica que el 46.2% de nuestra población objetivo está siendo vacunada. Y si nos comparamos con el resto de las provincias, vemos que tenemos un porcentaje más alto de todas las provincias del NEA y del NOA. Eso realmente nos pone contentos, nos pone felices de que realmente tengamos esta disponibilidad, que se haya organizado la forma de vacunar, que se haya distribuido las dosis en todo el territorio provincial, como se está anunciando diariamente. Y en esto sí pedimos a las personas que se acerquen que al momento de la vacunación, en los distintos lugares que se está dando, que contagien la idea de la vacunación y aún que convenzan a las personas que por ahí no están conociendo exactamente los beneficios que tiene la vacunación para mantener esta pandemia. Y ir en contra de personas que por ahí por desconocimiento o quizás por otros intereses no promueven una forma más de salvar la salud y la vida de los formoseños. Muchas gracias, doctor. En verdad es que es importante poder constituirnos también cada uno de nosotros y de nosotros en agentes de la salud y la vida, promoviendo la vacunación. Aún hay personas que se niegan a vacunar por todas esas pavadas y mentiras que en el marco de una campaña electoral salvaje de la oposición han utilizado muchos medios de comunicación. Por suerte, en la provincia de Formosa son más los medios de comunicación que verdaderamente están aliados a la salud y la vida. Por ello, no solo promueven las buenas prácticas en distintos aspectos de la cotidianeidad, sino que en esta campaña de vacunación de la pandemia se pusieron la camiseta de la salud y la vida. Por eso vamos entonces con las preguntas que nos han formulado los señores y las señoras periodistas. Buenos días, señora Dolores. Muy buenos días. La primera pregunta es de Alejandro Palacio, Radiovisión Formosa 89.7. Conforme estadística general, desde el inicio hasta ahora, ¿cuál es la franja de edad donde más ha causado daño el COVID-19 y cuál es la proyección dada la mutación de algunas cepas? Doctor Romero Bruno, por favor. Bueno, lo que hemos visto en principio, esto ha ido cambiando. Si uno tiene la foto, mejor dicho, la película, desde que comenzó esto hasta el día de hoy, lógicamente que las personas de mayores de edad, más de 60 años, son las personas que han tenido mayor afectación. Pero esto ha ido cambiando en los últimos meses, fundamentalmente desde mayo en adelante, donde hemos visto que la población más de 40 años también está siendo muy afectada. Y cuando hablamos de afectación, fundamentalmente hablamos no solo del contagio, sino hablamos de las consecuencias del contagio, que es la necesidad de internación, de neumonías graves y de fallecimiento. Y estamos evaluando también las secuelas que quedan en estas personas jóvenes, más de 40 años, que han sobrevivido quizás a un respirador, a una terapia intensiva, pero que aún todavía no pueden recuperarse para poder tener su vida diaria. Entonces, las personas que tienen mayores consecuencias son personas más de 40 años, con factores de riesgo, la mayoría de ellos. Así que es a las personas, es a la comunidad a la que más tenemos que cuidar. Por supuesto que también se da mayor en hombres. La población que más se afecta en el mundo y en Argentina siempre está demostrando que es el 60% más en hombres, también lo vemos acá, menor que en mujeres. Y en todas las franjas de edad también ocurre lo mismo con respecto a esta situación del sexo. Pero con respecto a la edad, son estas las personas. Así que bueno, la evolución y con respecto a las nuevas variantes que pueden surgir,
Está demostrado también que afecta a las personas más jóvenes, que no tienen todavía la vacunación, pero se comportan más que nada como transmisores y, lógicamente, con el riesgo para el grupo de mayor edad. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Gladys Torres, Todas las Voces Televisión, Radio Diamante Formosa, Radio Amistad 88.9 Formosa. Gracias a Dios y al gobierno continúan llegando vacunas a nuestro país y provincia. Si bien se está vacunando sin pausa a la población formoseña, se suma una nueva preocupación de los 9 casos de la cepa Delta en algunas provincias. ¿Cómo se da cuenta una persona que tiene esta cepa? ¿Cuáles son los síntomas más recurrentes y notorios? ¿Qué control y medidas exhaustivas realiza el gobierno para detener su entrada? Doctor Vigolini, por favor. Clínicamente o sintomáticamente o asintomático, lo que fuese, la evolución clínica no hay una diferencia que con cierta sintomatología determinada se va a poder diferenciar entre una variante u otra. Eso es imposible saber, solamente una secuenciación genética donde se desmenuza, se hace una autopsia, por decirlo así, del mismo virus para ver su interior y ver el ADN, bueno, el ARN, porque el virus es ARN, tiene que observarse y mirar minuciosamente. Sin esa posibilidad no se puede saber qué variante es. Eso con respecto a saber si es o no una variante, por la clínica imposible. Ahora, ¿qué se está haciendo para evitar que ingrese? Seamos sinceros, va a ingresar en un momento, va a ingresar en virtud de que tiene una alta posibilidad de transmisión, digamos 120 veces más se transmite que la original, por lo tanto es tan fácil la transmisión que es mucho más difícil obviamente evitar su ingreso. Para evitar su ingreso habría que evitar que ingresen todas las personas provenientes de fuera de la Argentina, que es imposible porque obviamente primero que las fronteras de Argentina no están con un muro de 5 metros de altura, imposible. Por lo tanto tampoco es la idea. Ingresar va a ingresar. Lo que tenemos que hacer ahora es tratar de que ingresen lo más lento posible o se demore su ingreso para obviamente permitirnos prepararnos mejor. ¿Cómo? A través de las vacunas. Tenemos que tener la mayor cantidad de personas vacunadas, incluido con las 2 dosis también, por lo tanto eso sería lo ideal, demorar al máximo posible para poder estar mejor preparado para cuando ingrese, pero de ingresar seguramente va a ingresar. Siguiente pregunta, por favor. Esta es de María de los Ángeles Delgado, Red de Medios Privada de Comunicación para la producción de Provincia con Aroma de Mujer y para el programa radial La Piedra en el Zapato. Hablando en entrevistas con distintas autoridades de fuerzas nacionales, nos informan que las aspiraciones de muchos jóvenes, hombres y mujeres, formoseños, están reflejados para pertenecer a distintas fuerzas y nos manifiestan que uno de los requisitos esenciales son las presentaciones de estudios médicos que solicitan. Consulto. ¿Nos podrían decir, por favor, si más allá del convenio que hizo la provincia con las fuerzas, dentro de los nosocomios públicos, hay posibilidad para otorgar los turnos y realizar estos estudios médicos que necesitan presentar estos jóvenes? Recordemos que los mismos deben cumplir un tiempo límite estipulado para reunir los mismos y cumplir con los requisitos solicitados. Desconozco de qué convenio está haciendo usted referencia. Nosotros estamos trabajando en la incorporación de jóvenes a la escuela de cadetes y a la escuela de agentes. Estamos llevando adelante todas las tareas pertinentes. Oportunamente hemos trabajado también con el Regimiento de Infantería de Monte 29 para la incorporación de soldados voluntarios. Así que cuando hay un trabajo de esas características se coordinan. Por eso desconozco ni de qué fuerzas se tratan, desconozco, no existe ningún convenio como el que usted ha firmado y tampoco hemos tenido ninguna comunicación del Ministerio de Seguridad, que es el área
que corresponde que inicie este tipo de gestiones pertinentes. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Javier Ruiz, Radio Nacional Formosa, Radio Formosa. Para el ministro de Gobierno. No tiene nada que ver con la pandemia, pero dado el alto impacto que ha tenido a nivel nacional la información respecto de que se habrían utilizado correos electrónicos del gobierno de Formosa para la compra de elementos explosivos por parte del sindicato Rey de la Efedrina, ¿qué podría comentar al respecto? Sí, efectivamente, en el día de ayer los medios de comunicación nacional levantaron una información al respecto de la realización de distintos allanamientos en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente, en el que se secuestraron distintos elementos. Al respecto, queremos señalar de que la provincia de Formosa ha participado activamente en la investigación judicial. Hemos trabajado de manera muy cercana con la Justicia Federal de Lomas de Zamora. Ya hace varios años, esta causa está vinculada, recordarán ustedes, a ese caso que se determinó en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción, en el que en el año 2016 encontraron una encomienda que tenía un destinatario de Formosa, donde habría un elemento inerte, pero que era un mecanismo de sobrebomba. Recordarán ustedes eso en los medios de comunicación. Desde ese momento nosotros no solamente hemos puesto en conocimiento a las autoridades del Ministerio de Seguridad de aquel momento, sino que también posteriormente trabajamos juntos con la Justicia Federal para avanzar en esta investigación. Ya hace muchos años venimos colaborando estrechamente y arribó a buen puerto esa investigación y bueno, estos son los resultados. No podemos profundizar la información porque, bueno, nosotros estamos en el expediente judicial colaborando. Eso, una vez que nos notifiquen, podemos dar mayores detalles, más exactitud de los trabajos que venimos haciendo. Puntualmente la nota hablaba de hackeo de cuenta de correo electrónico. En realidad, técnicamente lo que hicieron fue un phishing, es decir, pescaron a una persona, a dos personas que evidentemente no prestaron el debido cuidado en el manejo de sus correos electrónicos y fueron tomados sustituyendo sus identidades. Entonces, este trabajo llegó a buen puerto, gracias a Dios. Y el gobierno de la provincia, el gobernador de la provincia, desde un primer momento estuvo conteste en brindar a la Justicia Federal de Lomas de Zamora toda la colaboración y posteriormente con el área de el Ministerio Público Fiscal que termina interviniendo y que avanza. Es una causa muy extensa, muy larga, muy amplia, son muchos cuerpos y ahí está el trabajo también de distintas áreas del gobierno de Formosa colaborando estrechamente en la investigación. Siguiente pregunta, por favor. Esta es la última y es de Evelio Ríos, Sala de Prensa Formosa y otras plataformas digitales. Desde hace 1 año y medio, la ciudadanía en general viene observando minuciosamente cómo el sector político de la UCR PRO hace todo lo posible para derribar las barreras sanitarias de nuestra provincia. En este contexto, vemos por estos días cómo se pelean por cargos electorales, demostrando que su único interés es personal y no el bienestar del pueblo formoseño. Tal es así que en sus reuniones políticas publican sus fotos en donde sus máximos referentes se encuentran sin barbijo y sin distanciamiento social. Ahora la pregunta es, ¿la irresponsabilidad social de esta gente, que ya le costó la vida a casi 1000 formoseños, seguirá por este camino impunemente? Es una pregunta que excede las funciones en este momento del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.
nosotros somos muy responsables en trabajar con los elementos que nos brinda la ciencia para mantener informado al pueblo de Formosa. La apreciación que nos está pidiendo el señor periodista, que es legítima, por cierto, nos parece que es más propia de una campaña electoral que todavía no está lanzada. Por lo tanto, nos vamos a abstener de realizar cualquier tipo de comentarios de esas características, porque la responsabilidad que tiene esta mesa y los voceros que tiene el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 se orientan justamente hacia informar a la población de Formosa respecto del avance del coronavirus y del avance de la lucha en contra del coronavirus. Esto no quiere decir que no tenga ganas de responderla, pero en otro ámbito, en otro momento, en otra circunstancia, con mucho gusto. Antes de pasar a las preguntas que nos realizaron muchas personas en las distintas plataformas de comunicación, quisiera darles una primicia. Quisiéramos darles una primicia porque esto no lo van a encontrar en ningún lado. ¿Por qué no lo van a encontrar en ningún lado? Porque como fue toda una operación manejada fundamentalmente a partir de un trabajo de un programa de los medios de comunicación hegemónicos que en algún momento del año pasado y de este año centraron su mirada en la provincia de Formosa y que nos dedicaron horas y horas y horas metiendo información errónea y falsa muchas veces esta cuestión. Ustedes recordarán la información de las mujeres embarazadas de TN. ¿Se acuerdan? Bueno, el domingo lo presentaron como un héroe de la lucha al que había sido productor de esa nota falsa de TN. Recordarán ustedes que hubo una presentación por parte del señor Félix Díaz, patrocinado por el señor Santiago Cantón, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la provincia de Formosa presentó absolutamente todos los documentos que avalaban la posición y la información que brindábamos junto con el Estado Nacional, que también acompañó todo y que, sin embargo, dictaron una medida cautelar. Recordarán ustedes que nosotros inmediatamente planteamos nuevamente de que era necesario levantar esa medida cautelar porque era una mentira lo que nos habían hecho los de TN y sus adláteres. Pues bien, en la medida cautelar número 216/21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se llamaba 7 mujeres embarazadas de la etnia Wichí respecto de Argentina, como hay una impresión, voy a tener que sacar mis anteojos. Dice, la Comisión Interamericana había establecido una medida cautelar en el mes de abril a favor de 7 mujeres indígenas. Después presentaron pedidos de 6 mujeres indígenas más. Y es muy interesante todo el análisis que viene desarrollando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dice que el Estado ha acompañado toda la documentación que hace a que recibieron su atención sanitaria correspondiente, pero que sin embargo los peticionarios cuestionaron la información presentada por el Estado e indicó de que habría inconsistencias. Y la comisión dice, la representación, es decir, los peticionarios, es decir, Félix Díaz y sus abogados,
no han brindado soporte documentario alguno que permita indicar que incluso después de su embarazo, las personas beneficiarias se encuentran en una situación de riesgo. Solamente sus alegatos se han centrado en indicar que la información es falsa, o inconsistente o no suficiente, pero no brindan ninguna información adicional. No se proporciona información que indique que el Estado haya negado atención de la salud o que haya sido deficiente esa atención de la salud. Es decir, lo fulmina diciendo, hermano, no presentaste nada. Solamente aquel videíto y después nada. Es más, ni siquiera nos habían podido brindar la identidad de las personas para poder informar adecuadamente esta situación a la Comisión Interamericana. En definitiva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió levantar la medida cautelar que existía en esta causa de las mujeres embarazadas wichí. Verdaderamente esto no lo van a encontrar porque esto no lo van a contar. No lo van a contar porque forma parte del relato de aquellos grupos que hicieron de esta pandemia una mera campaña electoral y apuntó a satisfacer sus intereses egoístas. Pero bueno, de a poco la verdad se impone. Porque también nos exhiben los documentos de Amnistía o de la Human Rights Watch y uno cuando lee se da cuenta de que metodológicamente esos informes hacen agua por todos lados. No podés hacer un informe basado simplemente en 42 o 43 entrevistas telefónicas. Pero además, ¿a quién entrevistaste telefónicamente? Son los mismos de siempre, ¿eh? Los que aparecen ahí son los mismos de siempre que vos ves en las redes sociales, protestando, manifestándose. Es decir, formó todo parte de la campaña electoral, tal como nosotros lo dijimos ya desde el año pasado. Y no es una cuestión de manual, señor periodista del turno mañana de la radio de la calle Irigoyen, no es de manual. Simplemente es ser un observador objetivo de la realidad formoseña, como me parece que usted no lo es, porque ciertamente en algún momento de su juventud, no nos olvidemos, fue concejal en Las Lomitas. Pero bueno, somos pocos y nos conocemos mucho en Formosa. Vamos, sí, con las preguntas que nos formulan muchos comprovincianos y comprovincianas. Hay muchas personas que nos preguntan respecto de cuándo la segunda dosis, cuándo a medida que vayan llegando las vacunas, vamos a profundizar la vacunación de todos y de todas. Dani Romero nos pregunta, ¿por qué no se vacuna a las personas que ya tuvieron el virus y quedaron con secuelas? ¿No es un riesgo si se vuelven a contagiar en su estado, doctor Vivolini? En ninguna parte se dijo que no se vacunan. Lo que se formuló es posponer esa dosis luego de 3 meses, porque la reinfección dentro de ese tiempo es muy poco probable, por lo tanto, en base a la disponibilidad de dosis se prefiere esperar ese tiempo, en base a la normativa y los lineamientos del Ministerio de Salud de Nación, pero no es que no se le va a administrar. Se le va a administrar, por supuesto, sí, si es que le falta también, por supuesto, la dosis. Lau del Valle nos dice, bueno, ella viene directamente a usted, doctor Vivolini. Dice, ¿puede explicar y tratar de convencer a los jóvenes con una explicación de por qué sintieron tantos síntomas o efectos secundarios después de la vacunación? Hay jóvenes que nunca se sintieron tan mal y por ello están diciendo que ya no se van a poner la segunda dosis. ¿Puede, por favor, concientizar sobre ello? Leyendo de distintos medios, en otros países dicen que en la segunda dosis ya no se sienten los síntomas. ¿Eso es verdad? Y por favor,
aclarar también de que contraer el virus sería mucho más feo que esos efectos secundarios. Sí, a ver, pensemos, a ver, joven, mírame, escúchame. Bueno, en realidad es así, síntomas no es tan relevante. Lo importante de la vacuna es que uno evita la mortalidad, evitar que una persona muera por coronavirus. Ese es el objetivo principal de la vacuna, ¿sí? Tener o no tener síntomas como dolor de cuerpo en lugar de la inyección de la vacuna o hacer febrícula, no es, digamos, que por tener eso no me voy a vacunar, porque lo que estamos evitando no es esa sintomatología. Lo que estamos evitando con la vacuna es que una persona pueda morir por coronavirus. Y no es solo, como habíamos dicho un par de veces, un par de días antes, no es solo para una persona, el objetivo no es individual, como si son otras vacunas, que son más de conceptos individuales. En este caso va más allá de pensar en una sola persona, también sirve para proteger a otras personas que no se pueden vacunar por la edad o por alguna contraindicación. Ese grupo de personas que no se pueden vacunar hay que protegerlos. ¿Cómo podemos protegerlos? Que todo su entorno se vacune. Entonces sirve como efecto rebaño. Lo cubrimos y protegemos a las otras personas que no se pudieron vacunar si el resto de la población, los convivientes, se vacunan. Por lo tanto, tenemos dos formas de decir: vacunate para vos mismo y vacunate para los seres queridos o amigos o vecinos que tenemos a nuestro alrededor. O sea, esos dos objetivos. ¿Para qué? Para evitar que esas personas que no se pudieran vacunar se mueran, o para evitar que uno mismo se muere. Ese es el objetivo. Ahora, tener sintomatología posterior a la vacunación, bueno, tomate paracetamol, tomate ibuprofeno, no dura para toda la vida, son 2 o 3 días como mucho. No te podés, digamos, bancar, entre comillas, una sintomatología que va en ese tiempo versus evitar la mortalidad. Prefiero, la verdad, tener un poco de dolor de cabeza, un poco de dolor de cuerpo, pero que pasa rápidamente, y no tener el riesgo de morir la misma persona o los seres queridos o amigos que no pueden vacunarse. Gracias, doctor. Queremos agradecer a Estela María Gómez. Es de buena persona dar el agradecimiento que usted está dando al personal de seguridad y de salud, porque tal como usted dice, cuando tuvo que reclamar y cuestionar, lo hizo. Por eso habla muy bien de usted, señora Estela María Gómez, respecto de el personal de seguridad y salud de Mansilla, que la atendió muy bien. Así que nosotros le agradecemos a usted también. Y queremos decirle a la señora Elisa Ramírez que desconocemos en qué momento le pudo haber ocurrido esa situación, pero eso no acontece. Lo que usted está señalando en las redes sociales, eso no acontece. Así que le agradecemos mucho lo que usted ha planteado, pero no es así. Agradecemos a todos y todas, insistimos en un punto. Las segundas dosis se van a ir inoculando a medida de que vayan llegando. Los jóvenes de la provincia en su totalidad van a ser vacunados hasta los 18 años, que es la población objetivo. La semana que viene estaríamos terminando en todo lo que es el interior de Formosa, y a partir de ahí iremos avanzando con las distintas clases que nos restarían en la ciudad capital. Agradecemos la presencia de todos y todas. Los esperamos una vez más el día de mañana. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.